Al 2, 99.5 FM. Saludos nuevamente, buenas noches, Raúl Vega Mautino desde Radio Imperial 99.5, página web radio imperial2fm.com. Hemos tenido una grata visita telefónica del doctor Pedro Vicente Quispe, hablando pues sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre todo a nivel internacional y de verdad creo yo, considero muy importante el tema. Sin embargo, el tema pendiente es sobre la Junta Nacional de Justicia. Por cuestiones de tiempo, el doctor Pedro Vicente Quispe se ha disculpado, pero es preciso de todas maneras ir avanzando algún comentario por cuanto estamos viendo el poder congresal de estos últimos días, ¿no?, referente a la pretendida destitución de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Es un ente autónomo, ¿no?, público, que se encarga precisamente de seleccionar, nombrar, destituir a jueces y fiscales. Mire la gran trascendencia que tiene la Junta Nacional de Justicia. Y es una Junta Nacional de Justicia que hace pocos años ha sido pues reformada la Constitución Política, porque recordemos el conocido, ¿no?, Consejo Nacional de la Magistratura. Mis respetos a mi maestro, que en paz descanse, Eladio González Ríos, miembro del Consejo de la Magistratura allá por los años 80, 81, un gran maestro, profesor de la San Marcos, de la Universidad Garcilaso, de otras universidades. Trabajé mucho con él y qué calidad de miembros del Consejo de la Magistratura de entonces para llegar a tener estos señores pues llamados cuello blanco, ¿no?, que en procesos de investigación, toda una relación para el nombramiento, favoritismo de magistrados, ¿no?, de hechos irregulares de usos de bienes, inclusive algunas denuncias gravísimas relacionadas con magistrados y tanto con el mismo miembro del Consejo de la Magistratura. No vamos a mencionar nombres porque los nombres son claros, ¿no? Aparentemente grandes eruditos, profesionales, ¿no? Pero sin embargo se descubrió que era pues una telaraña que favorecía a intereses políticos, ¿no? Entonces ese Consejo Nacional de la Magistratura fue cambiado por este llamado Junta Nacional de Justicia, donde efectivamente se seleccionó, ¿no? Se seleccionó dentro de un procedimiento selectivo, estudio, maestría, doctorados, docencia, si ha sido magistrado, ¿no? Entonces se llevó a cabo a elegir a esta Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ¿dónde empieza el problema con el poder político congresal y quizás también con el poder ejecutivo actual? Al gobierno del profesor Pedro Castillo, y quiero empezar por acá porque son tres cositas más o menos que el Congreso cambiando de versión, queriendo dar el golpe, el zarpazo final de destituir, si no ya a todos, que sería un escándalo. Hay una fuerte cantidad de desaprobación de más del 70% de que esto sería gravísimo, la destitución del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero uno de ellos habría sido el apoyo que hubieran sido pronunciado a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, después también el mantenimiento del miembro de la señora Inés Tello, que tendría 78 años, y no creo que haber hecho un balance anual, ¿no? Yo en alguna oportunidad, en una entrevista, un canal de cable de Lima en el tema de la señora Zoraida Ábalos, cuando me preguntaron si estaba o no estaba de acuerdo por la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos en entonces, y debe estar registrado esa entrevista. ¿Qué se le cuestionaba? Se le cuestionaba porque, entre comillas, los grandes intereses políticos que existen, saludo, por ejemplo, el cierre del Congreso por el expresidente Vizcarra, ¿no? Puede estar cuestionado, algunas irregularidades, inclusive, ¿no?,
cuando fue gobernador del gobierno regional de Moquegua, había algunas irregularidades que lindaban con algunos delitos. Bueno, ese tema lo podríamos tocar porque me ha llamado un amigo que quiere ver unos temas penales la próxima semana, ¿no? Podríamos preguntarle sobre la prescripción de la pena que ha sido utilizada también por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Bueno, ese tema podríamos hablarlo más adelante, ¿no? Pero el cuestionamiento ya de esa ala rival política del señor expresidente Martín Vizcarra, que Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, un poco que la apañaba, un poco que era subalterna, un poco que estaba bajo los intereses. Y yo considero que no es así, no es así. Hoy hay una fiscal de la Nación que también podríamos cuestionarla, que sus títulos, sus grados de doctorado, de magíster, ¿no? O que estaría de acuerdo hoy día con el Poder Ejecutivo, ¿no? Son subjetividades que tendríamos que probarlo con hechos concretos, ¿no? Entonces a la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Cuando el presidente Pedro Castillo, dentro de su gobierno, efectivamente, y esto lo he dicho más de una vez, grandes indicios de la comisión de delitos de corrupción, empezando del ministro prófugo de Transportes y Comunicaciones, luego por el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, ¿correcto? Entonces, efectivamente, ¿no? Pero apareció uno u otro que sí, que ha dado $40.000, el secretario general con sus $20.000, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante esas ideas que se recorría ya los espacios periodísticos de grados de corrupción, hasta ese momento decían, yo le he dado plata a fulano, surano a sutano, y que eran para el presidente. Yo cuestioné eso, ¿no? Es decir, 1000 sospechas no son ninguna prueba. Eso Fedor Dostoyevsky en una de sus magistrales obras, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está el problema entonces de Pedro Castillo? Entonces, se iniciaba ya una nueva investigación con la fiscal de la Nación, estos supuestos delitos que alcanzarían al presidente de la República por sus ministros, por sus funcionarios, etcétera, que iban saliendo cada domingo en los programas Panorama, la revista dominical, etcétera. Sin embargo, la Constitución prohibía acusar al presidente constitucionalmente o hacerle una acusación penal en este caso, ¿no? Solamente por traición a la patria, por no convocar a elecciones presidenciales, regionales, municipales, o por intervenir en reuniones de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y por cerrar el Congreso, salvo en el asunto de la confianza, ¿no? Si el gabinete va, en una oportunidad no le daban la confianza al Congreso de la República, en la segunda él podría cerrar el Congreso, como nadie le cuestionó a Martín Vizcarra en ese entonces cerrar el Congreso de la República, ¿correcto? Entonces todos recordamos eso. Entonces la señora Zoraida Ábalos, en esos momentos, efectivamente recogió del anterior fiscal de la Nación y empezó a hacer las investigaciones al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, lo detiene porque no encontraba constitucionalmente el delito como para acusarlo. Entonces, es ahí, no quiero mencionar una conocida congresista, su nombre no quiero decir porque la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Cuestionada, de compinche de exalcaldes, gobernadores del gobierno regional del Callao, procesados los 3 últimos por lo menos, presos por corrupción, ¿no? Entonces, se pide, pues, la destitución de este Jurado Nacional de Justicia, el mismo cuestionamiento a la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces yo coincidí, incluso invité a otro colega para poder debatir si estaba a favor, efectivamente, a inhabilitar a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no acusar al presidente de la República, ¿correcto? Y estamos hablando del 2023, ya desde junio del 2021 se aplicaba ya en Lima el Código Procesal Penal, ¿correcto? Y hablamos la semana pasada
de las diligencias preliminares, de la investigación preparatoria, de la formalización de la investigación preparatoria, del requerimiento acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento. Entonces es ahí donde la fiscal de la Nación no podría acusar porque no estaban los supuestos hechos delictivos que la Constitución, creo que el artículo 117, 118 decía, solamente se le acusa al presidente de la República por estos casos. Traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, municipales, regionales, por impedir reuniones del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, ¿no? Y por cerrar el Congreso, salvo el caso de la negación de la doble confianza, ¿correcto? Entonces, ese es el asunto donde la parte política que odiaba, así lo digo, odiaba al presidente Castillo, ¿no? Que querían verlo preso, acusado, violando la propia Constitución fujimorista, es donde lo logran inhabilitar a la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y dicho sea de paso, los señores, hoy jueces supremos de la Corte Suprema del Perú, exigieron un pronunciamiento del Poder Judicial, prácticamente expresando un poco de solidaridad con lo que se estaba inhabilitando a la señora Zoraida Ábalos, aunque después, un poco controvertidos, quisieron desdecirse. Y ese Jurado Nacional de Justicia, quien también de una u otra manera, ¿no? Estaba pues un poco en contra sobre esta inhabilitación. Ni siquiera el Colegio de Abogados de Lima se pronunció, por ahí alguno quizás. Entonces, ese tema constitucional de la acusación presidencial al presidente Castillo, que estaba en funciones, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no lo realizó, se quedó en la etapa de investigación, simplemente porque no podía acusar al expresidente Castillo, ¿no? Entonces, ahora, el otro día hablamos sobre ética y moral, los señores congresistas que tienen el honor negativo de tener cerca del 95% de desaprobación, controvertidos, cuestionados, una serie de delitos, mochasueldos por aquí, por allá, y cuántos más faltarán para descubrir, quizás, y esto hay que decirlo, quizás el peor Congreso de la historia republicana, pretende en forma amañada, cambiando, presionando a los mismos integrantes de los congresistas, ¿no? Para intentar destituir, por un lado, a la Junta Nacional de Justicia, solamente por haber, entre comillas, vamos a ponerlo, expresado solidaridad o preocupación por la inhabilitación de la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y por la miembro del Jurado Nacional, que a la fecha tendría 78 años, y por ahí escuché a un miembro, ¿no? Lo que pasa que era 75 años, efectivamente, pues deben ser miembros hasta los 75 años, pero se pasó 78. Obviamente algo falló, porque en todo caso puedes postular hasta los 75 años, yo tengo 75, postulo, ingreso, 76, 77, 78 años, cumplí, se podría interpretar de esa manera. Como también puede ser miembro activo solamente hasta los 75 años. Entonces, como era hasta 75 años, ya hay una irregularidad también por el otro lado, ¿no? ¿Por qué se permite, no? Si ya es hasta los 75 años el tope, tiene 76, 77, 78. Y el otro es un balance anual que no le encuentro un poco de forma grave para poder destituir siquiera a un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que en el Consejo Nacional de la Magistratura, con pruebas fehacientes de los grados, hilos de corrupción en el manejo, ¿no?, de designaciones, para los que estamos un poco en el campo de derecho, a veces nos preguntamos cómo hay jueces provinciales, penales, jueces superiores, supremos, que en algunos casos son provisionales, y cómo había algunos, ¿no?, sobre todo en la época de Alan García, segundo gobierno, donde de pronto eran vocales supremos, ¿no?, titulares
¿Se da cuenta? Entonces, no nos engañemos, pues, no nos engañemos. El favor político es el peor, ¿no? El peor castigo que tiene nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el detalle de la crisis política que tenemos. No tenemos elegir, no tenemos los mejores representantes en nuestro Perú. Crisis política y demostrado revanchismo para que todo lo que sea ayuda social, inversión pública para educación, salud, seguridad ciudadana, restringido, salvo algunas excepciones, Sin embargo, para los grandes intereses de las grandísimas empresas de todo tipo, no solamente del agro, no solamente inmobiliaria, no solamente minera, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis estimados oyentes, no puedo dejar de dar mi opinión sobre la Junta Nacional de Justicia, un adelanto, porque mañana, no sé qué día, nuevamente el Pleno por ahí pueda ya determinar la destitución de esta Junta Nacional de Justicia. Si fuera el caso, creo que el Congreso, el tristemente célebre Congreso de la República, de cerca del 95% de desaprobación, llegaría fácilmente al 100%, y yo creo que ni siquiera una muchedumbre de una marcha pacífica bien organizada exigiría que se vayan todos y nuevas elecciones congresales, sino ellos mismos, ya avergonzados, deberían retirarse a sus casas, ¿no? Pero, bueno, pues no sé si habrá algunos congresistas que sientan vergüenza del daño terrible político que cada día lo hacen en este Estado de Derecho, que muchos, de verdad, luchamos por un mejor orden social, de justicia, de educación, de salud y sobre todo paz social. Bueno, mis estimados, vamos a tener por ahí una bonita noche de fiesta criolla. Les agradezco la participación. Hasta la próxima semana con algún nuevo tema de interés de la colectividad. Su amigo Raúl Vega, muy buenas noches. Hasta la próxima. Ya se siente.